Hola, muy buenas a todos. Quiero darles la bienvenida a este canal y quiero presentarles un nuevo video, un nuevo mensaje que hemos compartido originalmente en el canal de Facebook de la Iglesia Nueva Creación, pero que además también queremos compartir en este canal de YouTube de la misma iglesia. Queremos darles la bienvenida, invitarlos a que escuchen todo el mensaje porque va a ser de gran bendición para ustedes, va a ser de gran revelación. Sabemos en el Señor de que es palabra de Dios porque está inspirado en el texto bíblico, que es la palabra de Dios. Así es que sabemos de antemano que va a ser de bendición para usted y por eso se lo recomendamos. Queremos pedirle también que se tome unos segundos para darle like y que pueda suscribirse y dejar este mensaje también para que más y más personas lo puedan reconocer. Compártanlo en sus redes sociales y haga esa parte de su labor cristiana también de expandir el mensaje de Dios a todas las naciones. Mientras tanto, que Dios los bendiga y los dejo con este mensaje que otra vez repetimos, sabemos que será de grande bendición para ustedes. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, muchachos, Dios los bendiga. Domingo más, pero no un domingo cualquiera, no es como los demás, porque es un día que vamos a estar en la presencia del Señor. Quiero darles la bienvenida a todos, quiero desearles un lindo día y quiero, ya que vamos a dar un minuto a que más personas se vayan sumando a nuestra transmisión, ¿eh? Como siempre solemos hacer, vamos a dar 1 o 2 minutos para que más personas se vayan sumando. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Padre. Dios es bueno, hermanos. Dios es grande. Gracias, Señor. Aleluya, mi Rey. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Aleluya. Vamos a dar unos minutos para que más personas se conecten. ¿Eh? Quiero empezar dándoles la bienvenida a todos, por supuesto. Domingo 2 de mayo del 2021. Quiero, antes de entrar en el mensaje que nos tiene aquí el día de hoy, quiero felicitar a todos los trabajadores. Ayer fue el Día de los Trabajadores. Es internacional, creo que en todos los países del mundo se celebra el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, y quiero felicitarlos a todos, por supuesto. Inclusive a aquellos trabajadores y usualmente trabajadoras que trabajan en casa, que generalmente cuando pensamos en trabajadores no pensamos muchas veces en ellas, pero que sí, las incluye a ellas. Es un trabajo realmente grande delante de Dios, ¿verdad? El formar la familia, el cuidar a la familia, es algo tremendo. Así que yo las incluyo a ellas también. Y por supuesto también a todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan fuera del hogar también. Así que estoy pensando en todos los que trabajan en algo de alguna forma. Muchas felicidades a todos. ¿Amén? Ayer fue el 1 de mayo y es bueno tomarnos un día de vez en cuando para celebrar estas cosas buenas, ¿verdad? Las cosas buenas que tiene la vida. Quiero, darles la bienvenida también y por supuesto recordarles que durante el transcurso de este mensaje que pueda darle like, que se
suscriba, que comparta en su Facebook también para que más personas puedan recibir este mensaje, puedan escuchar estas palabras y que también Dios pueda hacer la obra en ellos a través de estas palabras, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra de Dios es como una semilla que no vuelve, es como, no vuelve a Dios vacía, en vano, no es predicada en vano, sino que siempre cumple una función, ¿verdad? Así es que vamos a darle like, por favor, suscríbase y comparta para que más y más personas cada vez participen de estas palabras y reciban estos mensajes que son tan importantes para nuestra vida. La semana pasada estuvimos hablando, le digo a forma de introducción, estuvimos hablando, llevamos 2 semanas y con la de hoy va a ser la tercera en la que estamos hablando de milagros que hizo Jesucristo. Primero, el primer milagro del que hablamos estaba en Marcos capítulo 3, ¿verdad? Cuando Jesucristo le sana a aquel hombre de la mano seca en un día de reposo. Y luego la semana pasada vimos también a Jesús sanando un paralítico que había sido traído delante de él. Y en el primero, lo especial es que había sido en un día de reposo precisamente, y Jesucristo se declara como el Señor del día de reposo. Y veíamos como también en la Escritura se nos dice que el hombre no fue creado para el día de reposo, sino al contrario. El día de reposo fue creado para el hombre. O sea, el hombre no es esclavo del día de reposo, sino que es el día de reposo el que está aquí para servirnos a nosotros de alguna manera. Y por supuesto veíamos que lo que movió a Dios era la compasión. Ese fue el detalle que resaltábamos, y cómo tenemos un Dios compasivo que se puede compadecer de nosotros en cualquier circunstancia en la que estemos pasando. La semana pasada entonces veíamos a este paralítico que fue traído delante de Jesucristo, y Jesucristo le perdonó los pecados y el hombre fue sano. Y esto asombró a la gente. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Porque decían dentro de sí, en sus pensamientos, de que este hombre estaba blasfemando porque solamente Dios puede perdonar pecado. Y entonces veíamos cómo Jesucristo, a Jesucristo le responde, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate y anda? Eres sano, ¿verdad? Y obviamente era más fácil decirle simplemente eres sano, levántate y anda, ¿no? Pero Jesucristo tenía un propósito detrás de sus palabras. Por eso dijo, tus pecados te son perdonados, porque se estaba revelando a sí mismo. Y esto era lo que veíamos la semana pasada, que estos milagros están revelando quién es Jesús. Son señales que nos hablan de Él, ¿verdad? De quién es Él, quién es el Mesías, Jesucristo. Era el Señor del día de reposo, era el Señor de nuestras vidas también, pero un Señor compasivo. Es el Señor, el Dios que puede perdonar nuestros pecados. Y hoy vamos a leer en Marcos capítulo 4 acerca de otro milagro más de Jesucristo, que también habla de quién es Él. Así es que veamos si podemos seguir un hilo rojo, ¿verdad? A través de estos milagros que hemos estado analizando, son precisamente que nos hablan de quién es Jesucristo. Y de hecho esas son las señales. Las señales son para que entendamos con quién estamos lidiando, quién es el que está detrás de estas señales, ¿verdad? Así que vamos a orar por un minuto para luego entrar entonces en el mensaje del día de hoy, que está basado en Marcos capítulo 4. Aquellos que tienen Biblia, que todavía usan su Biblia de física, de papel y demás, entonces que pueden irla buscando en Marcos capítulo 4. Pero mientras tanto vamos a orar, porque creemos que sin Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti. Gracias por quien tú eres y por lo que has hecho, mi Dios, por nosotros. Gracias por lo que haces en este mismo momento y por lo que seguirás haciendo, porque tienes un corazón compasivo, porque te acordaste de que somos polvo, mi Dios del cielo, porque nos amas, mi Dios del cielo, porque esta es tu naturaleza, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias, mi Dios. Nuestros corazones están llenos de gratitud para contigo, mi Dios del cielo, por lo que has hecho y por quién eres y por lo que harás, mi Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús recibe el honor, la gloria, la magnificencia. Tuyo es el poder y el honor, mi Dios, por los siglos de los siglos. Y hoy nos acercamos a ti porque somos un pueblo necesitado, necesitamos tu presencia, necesitamos tu bendición, necesitamos tu ministración, mi Dios, en esta hora para poder seguir adelante, para que nuestra fe no decaiga, mi Dios del cielo, para que no decaigamos nosotros, mi Dios amado, y terminemos viviendo como quien no tiene esperanza, mi Rey. En el nombre de Jesús, Padre, ministranos en esta hora, háblanos a través de tu palabra y que esta palabra sea de bendición, sea de aliento, sea de revelación para nosotros, de edificación, mi Dios, que fortalezca nuestra fe, que nos levante, que nos anime, que nos cambie, transforme, mi Dios, y que haga todo aquello que para lo que tú la has enviado, mi Rey. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Dios, te lo pedimos creyendo, mi Dios amado, en su nombre, en el nombre de aquel que tú has enviado, en el nombre que nos diste, mi Dios del cielo, para que creyéramos en ti, mi Dios amado, para que nos acercásemos a ti en su nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, el único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, gracias, mi Rey, confiamos en ti, creemos en ti y sabemos que tú nos estás bendiciendo desde el cielo, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Vamos a seguir con este tema central que llevamos ya por varias semanas. Como les decía, hemos estado hablando de los milagros de Jesucristo y veíamos cómo Jesucristo sanó a este hombre de la mano seca en un día de reposo porque es un Dios compasivo, porque es un sumo sacerdote, nos dice Hebreo, lo presenta como el sumo sacerdote, ¿verdad?, de nuestra fe, de nuestra profesión, y lo presenta como un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse por nosotros. Amén. Jesús, veíamos la semana pasada, también sanó a este hombre paralítico, perdonándole sus pecados, y esto habla de quién Él es. Y ahora vamos a ver una revelación más de Él en el capítulo 4 de Marcos, a partir del versículo 35 y hasta el final, hasta el versículo 41. Y la Biblia, la traducción Reina Valera 1960, dice lo siguiente, y le pone por título Jesús calma la tempestad. ¿Amén? Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Ok, ustedes saben que a mí me gusta ubicarlos en el contexto para que entendamos bien a qué viene todo esto. Y aquí sucede algo bien interesante. Jesucristo ha estado enseñando, ha tenido un día largo de muchas enseñanzas, ha estado enseñando, ha estado predicando por largas horas y no solamente eso, sino que además esto no está funcionando. Bueno, ha estado predicando por largas horas y no solamente eso, sino que primero le estuvo predicando una gran multitud, había mucha gente alrededor de él, les enseñaba con palabras, les habló por ejemplo del sembrador y demás, les enseñaba con parábolas, les explicaba y les habló
después en privado a sus discípulos, porque sus discípulos mismos necesitaban explicación de las parábolas, pero quiero que entiendan lo siguiente, que Jesucristo ha tenido un largo día de predicación. Humanamente, obviamente, él ya estaba cansado, él ya estaba agotado de todo el día, de largo, arduo trabajo predicando y enseñando todo el día. Y obviamente cuando llega la tarde y empieza a caer la noche, ya él estaba cansado, estaba agotado, por supuesto. Estaba predicando todo el día, les habló también de la siega que estaba por venir, les habló de la semilla de mostaza, les habló de distintos temas bien interesantes, obviamente, pero lo que quiero que entendamos es que Jesucristo ha tenido un día entero de predicarle a grandes multitudes, y no solamente a grandes multitudes, sino que después a sus discípulos por separado también les enseñaba. Entonces, aquí es donde dice, por ejemplo, que la luz, ¿verdad?, que no se pone debajo de la mesa o debajo de un almud, sino que se pone encima para que alumbre a toda la casa, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. Y esto se los decía principalmente a sus discípulos, o sea, a ti y a mí también, porque nosotros somos sus discípulos en el día de hoy. Entonces, todas estas cosas las ha estado predicando Jesucristo todo el día. Ha venido a hacer gran trabajo, ha estado trabajando todo el día y obviamente está cansado. Pero suben a una barca y Jesucristo les dice entonces a sus discípulos, vamos al otro lado, crucemos al otro lado. Obviamente Jesucristo tenía una misión, tenía algo que hacer al otro lado, no vamos a entrar obviamente en todos esos detalles, pero el día está concluyendo y ellos se embarcan, se suben a esta barca para pasar al otro lado, y sucede algo que los discípulos nunca más van a poder olvidar, porque les va a hablar acerca de quién es este hombre que está con ellos. No se olvide lo siguiente, los discípulos iban a ser luego los encargados de predicar a Jesucristo. Ellos iban a ser encargados de una tarea que es altamente peligrosa, que era altamente importante, tremendamente importante. Así que ellos tenían que estar bien claros de qué es lo que tenían que decir. Cuando Jesucristo, poco antes de dejarlo, les advierte durante su ministerio que en el mundo tendréis aflicciones. Y estas aflicciones no son pocas, estas aflicciones no son poca cosa tampoco, o sea, no son pocas en el sentido de cantidad y no son poca cosa tampoco en el sentido de magnitud. Muchos de sus discípulos fueron echados a la cárcel. Uno solo de los 12 murió, hasta donde se sabe, por muerte natural. Los demás murieron todos perseguidos, encarcelados, de muertes horrorosas por la predicación que se les había encargado y porque ellos se mantuvieron fieles a esta predicación a pesar de todo. Así es que si ellos iban a ser fieles después de que Jesucristo ascendiera al cielo, ellos tenían que estar claros y saber qué es lo que tenían que predicar. Y esta es precisamente una de las funciones de las señales de Jesucristo. Ya vemos que en los milagros que hemos estado analizando siempre hay una revelación de Jesucristo después. Y esto es lo que tenemos que ver. Mire, cuando sucede un milagro, lo primero que usted necesita entender es que un milagro tiene, visto desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico, un milagro es una señal que nos habla, nos dice algo acerca de Jesucristo. Cuando usted sale a las redes sociales y usted sale por internet y busca videos y demás en los distintos canales que hay, por ahí hay un sinfín de videos en que usted va a ver mensajes y supuestamente milagros y hasta liberaciones que yo los cuestiono muchas veces, porque lo primero que veo en muchos de estos videos es que no están llamando la atención sobre Jesucristo. Y esto es algo, tenemos que ver estas cosas con ojo crítico. Tenemos que entender de que aún no todos los que se llaman evangélicos, no porque se llamen pentecostales o no porque se llamen
cristianos realmente están haciendo todas las cosas correctamente. Y una de las cosas en las que tenemos que ser críticos es entender, viene de cuando entendemos que los milagros no pueden llamar la atención sobre el siervo de Dios. Tienen que llamar la atención sobre el Dios que está detrás del milagro, el Dios que está detrás de la señal. Esto es lo que tenemos que entender, que es Dios. Si no es Dios, si no está llamando la atención sobre Dios, es pura carne lo que usted está viendo en ese video. Es pura carne, no está glorificando a Dios. Realmente usted tiene que cuestionar estas cosas. Usted tiene que entender que los milagros son una forma de llamar la atención, pero no sobre el siervo que está predicando, sino sobre la persona de Jesucristo. Este es el tema de los milagros en la Biblia. En todos los milagros de la Biblia entendemos, aún los que hicieron sus discípulos después de que Jesucristo ya había ascendido, en todos los milagros, en todas las maravillas que ellos hacían, ellos se encargaban de afirmar una y otra vez que lo habían hecho en el nombre de Jesucristo, que no eran ellos. Es más, en más de una ocasión, por ejemplo, a Pablo trataron de deificarlo prácticamente, de ofrecerle sacrificio después de unos milagros que había hecho en una ciudad X, y él más bien se enojó con ellos, se molestó con los moradores de la ciudad, porque no era él, la intención nunca fue llamar la atención sobre el discípulo, sino sobre el Señor que estaba por encima del discípulo. Este es el punto central de todos los milagros que usted ve en la Biblia, aún los que hicieron los discípulos después. Tienen que llamar la atención sobre Jesucristo, tienen que revelar a Jesucristo, tienen que añadir luz sobre la persona de Jesucristo, a las personas que lo ven, ¿verdad? A las personas que participan de estos milagros, que reciben o que ven el milagro suceder delante de ellos. Ellos tienen que entender que es Jesucristo, no soy yo el super ungido, el mega siervo, ¿verdad? Del Señor. Es el Señor que tiene que ser exaltado. Es el Señor el que tiene que ser enaltecido. Y esto lo hemos estado viendo en estos últimos domingos, en cada uno de los milagros que hemos compartido en estos dos últimos domingos, en estos dos últimos mensajes anteriores a este. Hemos visto cómo Jesucristo revela algo de sí, cómo Él se da a conocer a través de estos milagros, revela una faceta de sí mismo en cada uno de estos milagros, ¿verdad? Revela que es un Dios compasivo, que es Señor del día de reposo. Él revela que puede perdonar los pecados, que de hecho Él es el único, Él es el Dios que puede perdonar pecados. A través de su perdón es que nosotros recibimos la verdadera sanidad, etc. Y ahora estamos viendo otro milagro más. Vamos a analizar otro milagro más. ¿Qué ocurre cuando estos discípulos y el Señor Jesucristo se suben a la barca y comienzan a remar hacia el otro lado? Es un lago bien grande e inmenso en el norte de Israel, en una de sus provincias, y ellos están remando, están yendo al otro lado del lago, y lo que sucede es que en medio de esta travesía se levanta esta tormenta tremenda, al punto de que ellos llegaron a pensar que la barca se hundía, que el barco se iba a hundir. Y mientras tanto, Jesucristo estaba dormido. Discúlpeme, pero esto sí que es tener una conciencia limpia, ¿eh? Así no se puede si no tienes una conciencia bien tranquila, hasta en medio de una tormenta vaya a quedarte dormido. Eso es una conjugación de una conciencia bien tranquila, bien en paz con Dios y un cansancio fenomenal, ¿verdad? Esta conjugación de las dos cosas hicieron que Jesucristo quedara completamente rendido en el barco, al punto de que el barco estaba a punto de hundirse del viento, las olas que venían sobre el barco, y aún así él seguía durmiendo. Él como si nada hubiese pasado, hasta que los discípulos lo despiertan. Pero miren lo que Jesucristo les había dicho antes de subirse al barco. Él les dijo: pasemos al otro lado. Y obviamente los discípulos quizás simplemente lo tomaron como que, bueno, pasemos al otro lado simplemente, pero no le dieron mayor importancia quizás a esta palabra. Pero mire qué implicaciones las que tenía estas palabras. Les estaba dando una meta,
les estaba dando un rumbo y les estaba dando una promesa de un final seguro. En ningún momento las palabras de Jesucristo implicarían que no habían tormentas por el camino. En ningún momento las palabras de Jesucristo implicaban que no iban a haber, que no iban a tener que remar, por ejemplo. No, por supuesto, ellos tenían que remar. Cabía la posibilidad de que se levantaran tormentas, pero lo que sí estaba seguro es de que iban a llegar al otro lado y que tenían un rumbo fijo. Y esto tiene mucho, porque la razón por la que lo recalco es porque esto tiene mucho que ver con nosotros en el día de hoy. Si usted viene a ver, Jesucristo también nos está invitando a nosotros a ir al otro lado, ¿verdad? De llegar al final de esta travesía en la que estamos caminando, en la vida que estamos viviendo. Jesucristo nos está invitando también al otro lado, nos está invitando a su reino, nos está invitando a ir con Él al cielo, a su reino, y a estar con Él, como dice la Biblia, donde quiera que Él vaya, que ahí estemos nosotros. Donde quiera que Él plante bandera, ahí estaremos nosotros para siempre con nuestro Señor, como dice en Tesalonicenses. Y en el capítulo 4, cuando nos dice que no quiere, Pablo le dice a los tesalonicenses que no se desesperen, que no pierdan la esperanza, que así como Jesucristo resucitó, también resucitarán a todos los que han muerto, para que cuando estemos con Él ya no nos separemos de Él nunca más. Esta es la meta. Y Dios nos ha establecido un rumbo, un camino. El camino es Él mismo, ¿verdad? Él es el que nos abrió un camino vivo por el cual nosotros debemos transitar para llegar a esa meta final que es el reino de los cielos, cuando por fin se revele de una vez y por siempre este reino, ¿verdad? Aunque tú y yo ya somos ciudadanos de ese reino, pero no estamos ahí todavía en ese sentido, ¿verdad? Entiéndase. Pero la meta está establecida, el rumbo está establecido, el camino está establecido, ¿verdad? Y está establecido de que vamos a llegar, pero no está establecido todos los detalles del camino. Vamos a tener que luchar, vamos a tener que predicar, vamos a tener que lidiar con problemas emocionales, con traumas, vamos a tener que lidiar con personas insufribles, vamos a tener que luchar con personas que se van a levantar, con tormentas que se van a levantar en nuestra contra, tratando de hundirnos nuestro barco, de hundir nuestra vida, para que no lleguemos al final de este camino. Yo les decía, y les recuerdo, aprovecho para recordarles lo que hemos hablado anteriormente, y es de que usted sabe de bien a estas alturas de que Satanás tiene dos propósitos principales en su vida, en su existencia, hasta que el día del Señor venga. Y el primero es obviamente impedir que la gente llegue a conocer a Jesucristo. Él hace todo lo posible porque usted no reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay miles de caminos inventados por Él, miles de religiones inventadas por Él, miles de absurdos, de ideologías, de teorías y demás inventadas por Satanás para llamar la atención en contra de Dios, para llamar la atención de la gente, alejándolos de Dios, del camino recto, que es solamente uno, ¿verdad? Entonces, Él hace todo lo posible y hasta lo imposible para Él, para lograr que nosotros no conozcamos a Dios. Ese es el plan A, ¿verdad? De Jesucristo. El plan B, por si falla el primero, es impedir que aquellos que hemos por fin de todas formas conocen a Dios, se entregan a Dios, impedir que ellos vivan una vida santa y justa delante de Dios y sean cristianos efectivos y verdaderos, ¿verdad? Y esto lo hace a través de tormentas, esto lo hace a través de tentaciones, esto lo hace a través de tantas otras cosas, ¿verdad?, que suscitan dentro de nosotros o alrededor de nosotros para impedirnos a nosotros verdaderamente ser completamente entregados a Dios, entregados a la obra del Señor y la obra de conocer personalmente a Dios. Este es en resumen el plan de Satanás. Esto es lo que él quiere lograr en nosotros.
impedir que lleguemos al otro lado. Aunque ya estemos sobre la barca, impedir que lleguemos al otro lado. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Dios se revela en medio de estas circunstancias como el Dios que está por encima de todas las tormentas, como el Dios que está por encima de todos los esfuerzos de Satanás para impedir que tú llegues al otro lado, para impedir que tú cruces, ¿verdad? Que tú sigas este camino tan grande y maravilloso. Mire la promesa entonces de Jesucristo, que Jesucristo nos ha prometido un viaje, un destino, un rumbo, y hemos visto que Satanás se levanta para que nosotros no lleguemos allí efectivamente. Quizás estemos agobiados nosotros en este momento, pero necesitamos recordar quién es el que está con nosotros en la barca. Necesitamos esta revelación. Si todavía no la tienes, necesitas entender quién es el que está contigo en tu barca. ¿Quién es el que está contigo en este camino que tú estás transitando? ¿Quién es el que te prometió que no te dejará ni te desamparará? Es tan grande en nuestro Dios que Él garantiza el destino, y Él garantiza que a todo aquel que se embarque con Él en esta barca va a llegar al final. Isaías lo dice de esta manera, Isaías capítulo 35, versículo 8, mire lo que dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire la promesa, está hablándonos otra vez de un camino que tenemos que transitar, que tenemos que transitarlo en santidad, porque por aquí dice que no pasará inmundo, ¿verdad? Todos los que hemos entrado en este camino somos hechos santos por Él. Así es que Él mismo dice, estará con ellos, Dios estará con nosotros en este camino, y nos advierte que por torpe que podamos ser, no importa qué tan torpe pensemos que somos, o piense la gente que somos, el que está en este camino no se va a extraviar. Hay una promesa de parte de Dios para todo aquel que se ha introducido en este camino, todo aquel que se amarre, se afirme con Él, se tome de su mano. Él no nos va a dejar, Él va a transitar todo el camino. Esto quiere decir no que no habrá tormentas otra vez, pero que en medio de las tormentas Él estará con nosotros. Y lo que necesitamos saber es entonces quién es el que está con nosotros. ¿Quién es este que está durmiendo con nosotros en el barco, o que está en paz en nuestro barco, o que está transitando con nosotros este camino, si así lo quiere ver usted? Es una tormenta grande entonces que viene por tu vida, es una tormenta que viene precisamente a derrumbarte, pero yo quiero que entiendas algo también con respecto a las tormentas, porque las tormentas vienen a nuestras vidas, son inevitables, las vamos a sufrir, las vamos a pasar, pero todas tienen un propósito también. Aún Dios tiene un propósito con las tormentas que vienen a nuestra vida. Y a modo de paréntesis, quiero citarte tres tormentas de las que nos habla la Biblia, y que tienen distintos propósitos, que tienen distintas tienen distinto propósito, digámoslo así nada más. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos la tormenta que se levantó para hacer regresar a Jonás al camino de Dios, a la voluntad de Dios. Por supuesto, está en el libro de Jonás, y es una tormenta tremenda en la que usted ve cómo ellos, los marineros expertos y demás, hacen hasta lo imposible por no tener que tirar a Jonás, pero la tormenta dice que venía de parte de Dios. Esta tormenta venía de parte de Dios para hacer regresar a Jonás a la voluntad de Dios. ¿Okay? Obviamente no podemos entrar en todos los detalles porque la Biblia es demasiado rica para cubrirla en un solo mensaje, y esto a veces nos da una lástima porque hay tantas cosas que desearíamos decir. Pero el propósito, lo principal que quiero que entiendan es el propósito de esta tormenta.
El propósito muchas veces de las tormentas es hacernos regresar a la voluntad de Dios. Entender que por este camino no es, o que no estamos haciendo las cosas bien, que no estamos en la perfecta voluntad de Dios, por lo tanto, regresa a la voluntad de Dios. Ten mucho cuidado porque la tormenta que puedes estar pasando en este momento puede que tenga este propósito. Y yo creo que en nuestro corazón muchas veces nosotros sabemos las tormentas que estamos pasando y por qué las estamos pasando. Porque no tenemos un Dios que sea mudo, sino un Dios que habla a nuestros corazones. Y si usted le pregunta, o si usted le ha preguntado, seguramente Dios contesta. Usted va a experimentar la respuesta de Dios y usted va a saber por qué está pasando usted esta tormenta. Tenemos otra tormenta, y es la tormenta, por ejemplo, que vivió Pablo. Pablo vivió una tormenta, más de una tormenta, pero en una específica se convirtió en una posibilidad de predicar. Es como representó una puerta abierta para predicarle a toda una isla, ¿verdad? Cuando fue mordido fue mordido por una serpiente y no le pasó nada. La gente quedó maravillado y después sanó a un familiar del jefe ahí de la isla, ¿verdad? El mandamás de la isla, y quedó perfectamente sano y pudo predicar, y se abrió una puerta grande para él predicar en esta isla, para que Jesucristo fuese conocido, y todo gracias a una tormenta, ¿verdad? Entonces, esta tormenta fue una oportunidad para ser de testimonio a las naciones, para ser de testimonio a la gente que estaba a su alrededor. El otro propósito de la tempestad que tú puedes estar pasando puede ser este mismo. Puede que sea para testimonio de quién es Dios, testimonio para que tú sepas quién es Dios, para que tú sepas quién es el que está contigo en este camino, y no solamente eso, sino para que los que están a tu alrededor puedan ver en ti, en carne propia, quién es el Dios al que tú estás sirviendo y qué tan poderoso es este Dios. Así que una tormenta puede ser para traerte de vuelta al camino, una tormenta puede ser para darte una oportunidad de ser testimonio a las naciones de quién es el Dios poderoso que está en los cielos, y también en este caso que veíamos en Marcos capítulo 4, precisamente el propósito era de revelarle a los mismos discípulos quién es este Jesús, y un detalle bien poderoso acerca de Jesucristo de Nazaret. Mire, estos discípulos aprendieron tanto de esta tormenta que yo creo que sinceramente, aunque no nos gusten las tormentas, aunque tratemos de evitarlas a toda costa, yo quiero que entienda de que nunca vamos a aprender tanto en la vida como cuando estamos en medio de una dificultad. Porque es cuando estamos en medio de una dificultad que nosotros tenemos que esforzarnos por buscar soluciones, por buscar salidas a nuestros problemas. Nos surge de repente ideas tremendas y muy buenas ideas y demás, y nos esforzamos, ¿verdad? Nos hacemos más fuertes ante las dificultades de la vida. En el caso de los discípulos de Jesucristo, los dejó pensando, porque una vez que despertaron a Jesucristo no tiene que decir pegar grandes gritos, solamente reprendió al viento, reprendió al mar, les dijo calla, enmudece, y se hizo una grande bonanza. Un despliegue de poder y de autoridad, que es lo que estamos viendo en este barco, en esta circunstancia. Estamos viendo un despliegue de grandeza, de poder, de majestad de parte de Dios, que dejó a los discípulos haciéndose una pregunta, que es la pregunta que yo quiero que tú te hagas el día de hoy. ¿Quién es este? Esta es la pregunta que dejó grabada por siempre en el corazón de los discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mire lo siguiente. En medio de esta tormenta, ellos están aprendiendo a confiar en Dios.
Ellos están aprendiendo a depositar toda su esperanza en Dios. Y ellos están respondiendo, ellos están hallando respuesta a una pregunta que es clave en la Biblia y que es clave para nuestra vida el día de hoy. Y es, ¿quién es este? ¿Quién es este que tenemos delante de nosotros? ¿O quién es este que viene conmigo en este caminar? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Note lo siguiente, este no es el primer milagro de Jesucristo. Este no es el primer milagro de Jesucristo. Pero una y otra vez, durante el tiempo que Jesucristo estuvo con ellos, ellos estuvieron viendo esta clase de milagro. En cierta ocasión Jesucristo, cuando hablo de esta clase de milagro, me refiero a esta clase de milagro que demuestran el poder de Jesucristo sobre la naturaleza, sobre el mundo natural. En cierta ocasión Jesucristo se acercó a una planta de higuera esperando ver fruto de ella, ¿se acuerdan? Y cuando buscó y rebuscó y la estremeció y la siguió buscando y no había ningún fruto listo, no había ningún fruto para comer en esta higuera. Y Jesucristo la maldijo. Y al otro día dice que los discípulos pasando por ahí vieron que la higuera se había secado completamente. Esto fue un milagro, por supuesto. Y los discípulos se asombraron y Jesucristo aprovechó para decirles, si tuviesen fe, un grano de mostaza, esto no es nada. Ustedes les podrían decir a una montaña, a una loma, a un cerro, muévete y échate al mar. Y esto sucederá. Jesucristo está buscando una cosa. Bueno, hay varios propósitos, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de la higuera hay varios propósitos. Pero Jesucristo está demostrando una y otra vez a sus discípulos que Él tiene poder por encima de todo lo que nosotros consideramos natural. Cuando Jesucristo multiplica los panes y los peces, en los panes y los peces no eran más que 5 pececitos o 3 pececitos, yo que sé, unos cuantos panecillos y unos cuantos pececitos y había pescaditos, mejor dicho, y había que alimentar a 5.000, y la Biblia es bien clara cuando dice 5.000 hombres. Es decir, acá todavía no habían contado a los niños, no habían contado a las mujeres, quizás ancianos faltaban por contar. Eran 5.000 hombres. Cuando usted añade todo esto, estamos hablando de una multitud, eran más de 15.000 personas lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, y Jesucristo con unos cuantos panecitos y unos cuantos pececitos, unos pescaditos, alimenta todo esto. Lo que está hablando de Jesucristo es una y otra vez, les está estampando en la mente, les está estampando en el corazón a sus discípulos, es: yo estoy por encima del mundo natural. Todo lo natural me obedece a mí, se somete a mí. La tempestad, el viento, el mar, las dificultades de la vida, la falta de alimento, todo se somete a la voluntad de Dios. Todo se somete al Dios que creó el mundo natural. ¿Ok? Esta tempestad no se levantó para matar a los discípulos. Mire, note usted lo siguiente. Jesucristo demostró que tenía poder y autoridad para apagar para cerrar, para detener esta tormenta. Esa misma autoridad la tenía antes de subirse al barco. Jesucristo probablemente sabía lo que había de pasar, porque Él muchas veces sabía lo que iba a pasar antes de que aconteciese. Jesucristo tenía poder y autoridad aún para mandar a apagar esta tormenta antes de que comience. Aún así, Jesucristo simplemente se subió al barco, se echó a dormir y echó a andar. Y el barco echó a andar rumbo a la otra orilla. Jesucristo a lo mejor sabía todo esto, tenía poder para impedirlo, pero no lo hizo. Porque muchas veces nosotros necesitamos pasar por la tormenta para que en nuestros corazones también quede estampado lo que quedó estampado, lo que quedó marcado, la enseñanza que sacaron los discípulos de esta experiencia. Y la experiencia, lo que quedó grabado en su corazón es: ¿quién es este? Este hombre es tan poderoso
que aún el viento y el mar le obedecen. Este hombre está por encima del mundo natural. Este es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto, ¿sabes por qué es tan importante? Porque la imagen que nosotros tengamos de Dios determina también nuestra fe, determina también la esperanza que tenemos y determina también la forma en que nosotros vamos a transitar por este camino. Si usted tiene un Dios pequeñito, si usted tiene un Dios que no es poderoso para calmar la tormenta que usted está viviendo, usted va a desanimarse. Usted va a terminar viviendo como quien no tiene esperanza. Usted va a perder la fe a mitad de camino. Pero si en cambio usted sabe quién es el Dios poderoso, que tiene poder verdaderamente sobre toda fuerza de la naturaleza, sobre toda fuerza de su enemigo, sobre todo tipo de maquinaria o de arma que venga contra usted, sobre toda hambre o pestilencia que venga contra usted, usted va a vivir confiado, así vengan contra usted ríos, tormenta, fuerza, Satanás y todas sus huestes celestiales, todas sus huestes de demonios y de bichos que él pueda traer del mismo infierno, no importa. La Biblia dice que toda arma forjada no prosperará contra ti. Pero la pregunta es, si tú tienes una imagen de Dios, de un Dios pequeñito, de un Dios insuficiente, ¿cómo vas a estar viviendo esta vida? Vas a estarte preocupando, vas a perder la esperanza. Los discípulos, poco antes de despertar a Jesucristo, estaban temiendo ya, tenían grande temor porque las barcas se les hundían, se les anegaba, dice en Marcos capítulo 4. No obstante a eso, despertaron a Jesucristo y les quedó grabada esta tarea, esta enseñanza por siempre y para siempre. ¿Quién es este que está contigo en el camino? Este que está contigo en el camino es el Dios que es suficiente para hacerte vencedor. No importa lo que venga contra ti, no importa lo que pueda levantarse contra ti. Este Dios es suficiente. Al punto de que más adelante, cuando Jesucristo les habla y les dice, esta pregunta es tan importante que mire, Jesucristo una y otra vez les hablaba, les revelaba quién era Él, porque esto tenía que quedar bien claro en sus corazones. En Mateo capítulo 16, Jesucristo les hace una pregunta bien interesante a ellos. Y primero les pregunta, ¿quién dice la gente? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, refiriéndose a sí mismo. Y obviamente todos los discípulos le dijeron, bueno, unos piensan que tú eres un rabino, otros dicen que tú eres uno de los profetas, Elías, Jeremías, yo qué sé, está confundida la gente. Nadie sabe realmente quién tú eres. Pero la pregunta se la hizo ahora a sus discípulos. Y les dijo, ustedes, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Es la pregunta que tú debes responderte a ti mismo en esta hora. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es tu Dios? ¿Quién es este Dios? ¿Quién es el que está contigo en la barca? ¿Quién es el que está contigo en este caminar? ¿Quién es el que está contigo en este momento? ¿Quién es el que está a tu lado? Cuando vas a orar, ¿qué imagen tienes de Dios? De un Dios que puede cambiar el rumbo de tu vida, la imagen de un Dios que puede abrir la puerta que tú necesitas, o la imagen de un Dios que no se interesa por ti, que está demasiado lejos de ti como para interesarse por ti. ¿Quién es Dios para ti? La pregunta de Jesucristo provocó la respuesta tan profunda y tan inspirada de Pedro, que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es una frase que Pedro usa en dos ocasiones. La usa Pedro precisamente en este pasaje de Mateo 16, y luego cuando Jesucristo está predicando y el mensaje de Jesucristo es tan fuerte que la gente empieza a irse de la iglesia, y les dijo, y los discípulos se acercaron a Jesucristo primeramente a decirle, afloja la mano porque el mensaje está muy fuerte, la gente se está yendo, nos estamos quedando sin discípulos, sin seguidores. Y Jesucristo les dice, ¿ustedes también se quieren ir?
Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y le dice después, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Está usando la misma frase en dos ocasiones, ¿verdad? Y en las dos ocasiones tiene que ver precisamente con Dios quiere que tú estés claro de quién es Él y por eso son estas señales. Estas señales no están puestas ahí solamente para divertirte a ti cuando estás leyendo. Están ahí para que tú entiendas quién es Dios, quién es el que está contigo, quién es el que está a tu lado. Y las tormentas son para revelarte, para que tú lo veas en tu propia carne, para que tú lo experimentes en tu propia vida. ¿Quién es este Dios? Que Dios para ti deje de ser una figura de un cuento en un libro escrito hace 2000 años atrás, sino de que Dios, y ese Dios poderoso, ese Dios lleno de autoridad y de fuerza y de sabiduría y de ciencia, deje de ser una historia escrita en un libro hermoso de hace 2000 años atrás y se convierta en realidad para tu vida, porque a ti te hace falta tener una imagen correcta, un Dios real en tu caminar. Esta va a ser la única forma en que tú puedas llegar al otro lado seguro. Si Dios deja de ser una figura histórica solamente esa figura histórica sobre la que habla la Biblia y empieza a ser realidad en tu vida, empieza a ser realidad en tu experiencia día a día, en tu caminar, en tu vida a diario. Necesitas tener un Dios real, necesitas tener un Dios tremendamente poderoso. Para eso se escribió de Él y para eso son las tormentas en tu vida, para que tú tengas la posibilidad de experimentar en carne propia quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen. Y para que esta experiencia se haga real en tu vida, para que el día de mañana cuando se levante otra tormenta, aún peor, tú no titubees. Para que tú tengas tus propias experiencias con Dios, para que tú tengas tu propio caminar con Dios, es que son las tormentas. Para que estas historias dejen de ser historias y se convierten en el testimonio de tu vida, y se conviertan en el testimonio de tu vida, la posibilidad que tú tengas de hablarle a la gente. Lo que tú estás pasando hoy es tu testimonio. Lo que tú estás pasando hoy es el mensaje que vas a darle mañana a las multitudes. Estos discípulos de esto predicaban. Juan escribe en su libro, en sus cartas, de que lo que él hablaba, lo que él escribía, eran acerca de aquellas cosas que sus ojos habían visto, que ellos habían experimentado en su propia vida. Él estaba escribiendo de aquello, dicen en sus propias palabras, aquellas cosas que eran ciertísimas para ellos, porque ellos las habían experimentado en carne propia, porque ellos habían caminado con Jesucristo, porque Él estuvo en esa barca cuando el viento la quería tumbar, cuando el viento la quería hundir, mejor dicho, y ellos despertaron a Jesucristo y de repente hubo grande bonanza. Estas cosas se convirtieron en el testimonio de su vida. Este testimonio lo tienes que tener tú también. Esta es la oportunidad de tu vida, de dejar que Dios se revele a través de tu tormenta y de que esa tormenta y esa experiencia que tú tienes con Dios se convierta en el testimonio de tu vida. Esto es de lo que tú le vas a hablar a tus hijos, esto es de lo que tú le vas a hablar a tus nietos, esto es de lo que tú le vas a hablar a tus vecinos, esto es de lo que tú le vas a hablar a tus compañeros de estudio, de trabajo, esto es lo que tú vas a hablar en las plazas, de lo que Dios ha hecho por ti y les vas a decir quién es Dios, quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen porque lo has experimentado en tu propia vida. Así que no tengas miedo a las tormentas, no le tengas miedo, no le tengas temor a las tormentas. Acuérdate quién es el que está contigo en el barco y vive tu experiencia para que tengas un testimonio que contarle a las multitudes, para que tengas un testimonio que contarle a los que están alrededor tuyo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Lo voy a cortar aquí porque me parece que el punto ha quedado bastante claro. Dios es poderoso. Dios es poderoso y se revela en este mensaje, en estas palabras de Marcos capítulo 4,
como el Dios que está por encima de todo lo natural, como el Dios que está por encima aún de la tormenta y del agua y del viento y de lo que sea que venga en contra tuya. Pero tú necesitas pasar esta experiencia para que tengas tu testimonio, para que tengas de qué hablarle a tus hijos y a tus nietos. Y no te preocupes, que la promesa de Dios sigue estando en pie. Tú vas a llegar al otro lado. Esta tormenta no te va a derribar, no va a hundir tu barca, no va a hundir tu vida, no va a hundir tu familia. Esta tormenta no es para perdición, esta tormenta es para revelación de Jesucristo. Esta tormenta es para testimonio a las naciones de quién es Cristo, y tú vas a ser el encargado de proclamarlo a los cuatro vientos, porque va a ser tu experiencia. Así es que con estas palabras vamos a orar, vamos a despedirnos, y cobra ánimo, porque este no es el fin de tu vida. La tormenta que estás pasando, la dificultad que venga a tu vida, no es para destrucción, es para vida y para testimonio a las naciones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Rey, yo encargo en tus manos poderosas, mi Dios amado, la vida de mis hermanos, la vida de todos aquellos que están viendo estas palabras, que están escuchando estas palabras, que están viendo y escuchando este testimonio, mi Dios amado. Y Padre, mi deseo, mi petición es que ellos entiendan tu grandeza, que ellos entiendan tu poder, que ellos entiendan tu gloria y quién es este que aún el viento y el mar le obedece. ¿Quién es este que calma la tormenta, que calma la tempestad y que es hacedor de grande bonanza, mi Dios del cielo? Es el dador de la verdadera paz. Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo se revele a sus corazones, se revele a sus vidas, mi Dios del cielo, y que ellos entiendan que este es el testimonio de su vida. Su caminar contigo es el testimonio de su vida. Que estas palabras, que esta vida, mi Dios amado, tienen un propósito. Tienes un propósito con cada una de las cosas que vivimos, mi Dios del cielo, y este va a ser nuestro testimonio. Esta es la grandeza tuya en nosotros, mi Dios del cielo, de la cual le hablaremos a las futuras generaciones, de la cual le hablaremos a nuestros vecinos y a todo el que nos pase por el lado, mi Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, edifica sus vidas, mi Dios amado. Anímalos, fortalece su fe, mi Dios amado. Muéstrales tu poder, muéstrales tu gloria, mi Dios del cielo, y que esta enseñanza que vivan hoy, mi Dios del cielo, en esta experiencia, quede estampada en sus corazones para siempre, mi Dios del cielo. Quede grabada en sus corazones para siempre, mi Dios de la gloria, y que donde quieran que vayan, mi Dios amado, tengan un testimonio que dar, mi Rey de la gloria, porque te conocen a ti, el único dador de la vida, aquel ante cuya palabra se doblega, mi Dios amado, el viento y el mar y todo tipo de tempestad, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, bendice sus vidas, mi Dios amado. Bendice a los enfermos, bendice a los que están necesitados económicamente, bendice a mis hermanos, mi Dios amado. Abre las puertas y las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, mi Dios amado. Concede las peticiones de su corazón, mi Dios de la gloria. Fortalece su fe, mi Dios del cielo, y que en el nombre de Cristo Jesús muchos vean esto, mi Dios amado, y crean en ti, mi Dios amado, por el testimonio de ellos, mi Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo los dejo en tus manos, mi Dios amado, porque sé que son bendecidos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los guarde. Acuerde de seguirnos en YouTube también y seguirnos acá en Facebook. Comparte este mensaje, dele like y ya sabe que dentro de poco lo subimos también a YouTube para que ahí también lo pueda compartir, le pueda dar like. Y gracias, acuérdese de los miembros de la congregación que seguimos necesitando de sus ofrendas para que no se les olvide. Y este martes a las 6 de la tarde tenemos culto de oración, 6 de la tarde hora de Estocolmo, Suecia, culto de oración. Así que ahí nos veremos prontamente. Si no, el próximo domingo a las 11 de la mañana otra vez aquí en este mismo canal. Gracias por su atención y hasta entonces que Dios los bendiga.